Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. En esta hora preciosa le damos gracias al Señor por este privilegio, por esta hora y en este momento especial del cual Dios ha puesto en mi corazón un mensaje de la palabra. Y en esta hermosa y preciosa tarde el tema se llama ¿Robará el hombre a Dios? Todo le pertenece a Dios y todo lo que tenemos es porque Dios los ha dado las bendiciones para que las disfrutemos, pero todo viene de Dios. En esta hermosa y preciosa tarde quiero compartir un mensaje en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los saluda una vez más su amigo, su compañero, su servidor. Y el tema de hoy, pues ya les dije que es ¿robará el hombre a Dios? Y así es como dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Malaquías 3:8 dice, hablando de los diezmos y de las ofrendas. Ahora en día usted no le ponga atención como iglesia a alguien que le quiera truncar la bendición diciéndole que no es bueno diezmar ni ofrendar, porque a través de los diezmos y de las ofrendas es como en aquellos entonces los siervos del Señor se mantenían, vivían de ella. Y la iglesia obediente que ama a Dios es fiel y diezma y ofrenda para que el siervo no le falte nada al que está al frente llevando palabra de Dios a la iglesia. Así es de que dice la palabra de Dios en Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Una pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Así es de que la palabra tiene que cumplirse. Y si la palabra era para aquellos tiempos, para el pueblo de Israel, para usted y sus servidores también. Así es de que nosotros tenemos que dar los diezmos y las ofrendas a Dios para que el siervo esté utilizándolas para vivir de ellas. El siervo que estaba al frente, que llevaba palabra, de eso se sostenía, de los diezmos y las ofrendas. Entonces, usted no puede enseñarle a la iglesia que no deben de diezmar ni ofrendar, porque entonces usted mismo como pastor le está truncando la bendición a su congregación. Usted mismo le está truncando las bendiciones que Dios tiene. ¿Por qué? Porque no quieren dar de lo que Dios da. Entonces yo lo invito en esta hermosa y preciosa noche a través de este mensaje que ponga atento su corazón y que medite en su palabra cada día. Dice, decía el profeta Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Todo está escrito en la palabra. Y así como se le hablaba al pueblo de Israel, ahora estos tiempos tiene que hablársele al mundo entero. Gloria sea el nombre del Señor, porque a través de estas cosas hay maldición para el hombre, para el ser humano, si no obedece el mandamiento de la palabra. El dar diezmos y ofrendas es obedecer a Dios a través de la palabra. Y dice Malaquías 3:9, maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Esa era la palabra del Señor que decía, maldiciendo a esa nación por cuanto robaban, no llevando los diezmos y las ofrendas al alfolí. Hoy en día yo te estoy hablando este mensaje para que tú empieces a obedecer a Dios, a la palabra, y seas bendecido. Mire lo que dice ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Siempre Dios, con esa gran voluntad y con ese gran amor al pueblo, siempre estaba atento y les decía de esta forma a través de su palabra, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Señor, que si tú le obedeces la palabra, lo que está hablando, tú tienes que diezmar de lo que te dé el Señor, tú tienes que ofrendar de lo que Dios te da, porque ese es enseñar cómo puede ser
la iglesia bendecida cuando obedece estas palabras de la Biblia. Y no es palabras del ser humano, y no palabras de Dios. Entonces, ¿qué es? Y hay alimento en mi casa. O sea, Dios está abriendo las puertas donde Él mismo dice a través de su palabra, y hay alimento en mi casa para darle a todos aquellos que sean obedientes, que sean fieles en sus diezmos y en sus ofrendas. Así es de que usted, si es una iglesia obediente, una iglesia recta, una iglesia que está educada para obedecer a Dios, usted no tiene que hacerle caso a ningún ministro o pastor que grite y que diga que no se debe de ofrendar, porque entonces no está obedeciendo la palabra, lo que dice la palabra, y está truncando las bendiciones a su iglesia que está predicándole. Hoy en esta hermosa y preciosa noche, Dios ha tocado mi alma, mi mente y mi corazón, y decía, habla esta palabra, que el mundo sepa que el hombre no debe de robarme. Y eso lo que hago yo, obedecer el mensaje. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, dice el Señor, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. El obedecer, Dios no ocupa de lo que nosotros le demos, porque Él es rico, Él es dueño del oro y de la plata. Él lo que quiere es probar nuestro corazón, qué tan bondadoso y amable es para despojarlos de lo que también Él los da. Y miremos por las necesidades de los siervos, que a veces hay unos que tienen el llamado de Él y de eso viven, de hablar de la palabra, y de la iglesia que es bondadosa y ofrenda y diezma. Entonces, si la palabra lo está hablando así, hay que obedecerla. El apóstol Pablo habla a la iglesia de los Corintios y les recuerda de esta manera. Y les decía, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven en el altar del altar participan? O sea, ¿qué quiere decir? Que de lo que tú ofrendas y diezmas, de esos diezmos y ofrendas, el siervo tiene que sostenerse, porque por eso trabaja en la obra del Señor. No está hablando el apóstol Pablo de un siervo asalariado que recibe sueldos por instituciones o por concilio. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de los Corintios de esta forma. Entonces dice, ¿no sabéis? Les decía, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven el altar del altar participan. Los que están pendientes de servir en el altar, ellos tienen el privilegio de servir en el altar también. Y los pastores, ministros, comer de esas ofrendas y esos diezmos que la iglesia bondadosamente les da. ¿Por qué dice esto? Primera de Corintios, capítulo 6, 19, habla del templo. No está hablando del templo de 4 paredes, porque el templo y morada somos nosotros. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice, del templo. ¿O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, está hablando de nuestro templo, que nosotros como templo de Dios tenemos que ser dadivosos y dar en sobreabundancia al ministro y al siervo, porque ha sido un llamado de parte de Dios, y la iglesia tiene que estar preparada en obediencia y en rectitud para conocer cómo Dios los bendice a través de su palabra. Entonces, ¿qué dice? Vea que no está hablando de un templo de 4 paredes, está hablando del templo del que debe de comer el que predica la palabra. Dice Segunda de Corintios capítulo 6, 16, dice, vosotros sois el templo del Dios viviente.
Nosotros somos el templo del Dios viviente y por lo tanto lo que nosotros diezmemos y ofrendemos, de eso el siervo tiene que sostenerse. Tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de obediencia, llena de amor, llena de rectitud y de gracia, para que entendamos estos mensajes de la palabra del Señor. Entonces, si tú quieres ser bendecido, no retengas los diezmos, cumple el mensaje de la palabra, obedece el mensaje de la palabra. No le hagas caso a ningún ministro o pastor que dice que quieres mantener a los pastores. No, ellos se mantienen de la ofrenda y de los diezmos. Y lee la palabra, medita en la palabra, escudriña el mensaje de Dios para que veas que todo lo que haces es la manera como Dios te bendice. Cuando tú eres dadivoso, das el 10% de lo que ganas y ofrendas para ayudar a otros. Así es de que Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14 dice: así también ordena el Señor, mire, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. O sea que un predicador, si lleva la palabra, va a predicar el mensaje, la iglesia tiene que reconocer, de bendecir ese siervo por cuanto lleva el mensaje. Una iglesia que ama a Dios, obedece a Dios y se rinde ante los pies de Dios, sabe cómo poder ser bendecido cada día. Si tú obedeces a Dios en diezmos y ofrendas, Dios te va a multiplicar tus ganancias de lo que tú trabajes y ganes. Así es de que obedece el mensaje de la palabra. Obedece el mensaje de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, el evangelio es el relato de la vida y la enseñanza de Jesús, formando parte de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso se llama el evangelio de Cristo. Amén, gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo habla también a la iglesia de los Corintios. Ahí en 2 de Corintios capítulo 9, 6 dice: pero esto digo, al que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea que cuando tú eres generoso y obediente al mensaje de la palabra y cumples lo que la palabra dice, tú recibirás generosamente en gran manera. Pero si no haces, ni obedeces, ni das lo que a Dios está hablando a través de su palabra, ¿qué dice? No habrá cosecha, será poca lo que recogerás, será poco. Mas el que es fiel a cumplir el mensaje, recogerá mucha y en abundancia cosecha. ¿Por qué? Porque sabe el éxito de Dios, que el que diezma y ofrenda Dios lo bendice, y tú estás obedeciendo la palabra de Dios, no al hombre, no a la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Segunda de Corintios 9, 7 dice: cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Oiga bien, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tú con alegría, con gozo, diezmas de lo que Dios te da, de lo que recibes, semanal o mensual o anual, lo que sea, y diezmas, Dios te bendecirá, porque Dios ama al dador alegre. Dios, si mira que tú estás haciendo buena obra, no estás manteniendo a un pastor, no estás manteniendo al siervo, sino obedeciendo la palabra. Cuando tú tienes amor al siervo y al pastor de la iglesia que está predicando, cuando tú le amas como Dios desea que amemos, así tú vas a ser voluntario en ver y en amor servir al pastor. Gloria sea el nombre del Señor.
Dios te recompensará en grande. Hoy en día yo te digo, hay muchos comentarios que muchos dicen que el diezmo, que no se debe de diezmar porque es para mantener a los pastores. No, no te dejes llevar por la mentira, por el engaño del diablo. Porque un buen ministro, un buen pastor enseña a la iglesia para que esté instruida a través del mensaje de la palabra. Yo no te estoy hablando como un siervo asalariado, yo te estoy hablando como un hombre que Dios me ha llamado para que enseñe al mundo entero y la iglesia sepa cuál es el éxito de ser bendecidos cuando eres fiel y obediente. Gracias le doy al Señor y gracias por todo aquellos que me escuchan y aquellos que están atentos su corazón a escuchar estos mensajes de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy y siempre. Te saludo una vez más. Tu amigo, tu compañero, una voz en el desierto. Comparte estos mensajes, ponlos por obra y sé fiel a Dios. Obedece la palabra del Señor, porque el dar lo que la palabra habla es obedecer a Dios, no al hombre, sino a la palabra del Señor. Y si tú obedeces esta palabra del Señor, Dios te bendice en abundancia. Una vez más, bendiciones, bendiciones. Bye.